Bueno, y en casi todos los programas de La Tisana sale a relucir el tema de la inteligencia artificial, pero esta vez con un toque distinto y muy importante, pues se agrega la religión, porque el Papa pues está hablando sobre la inteligencia artificial, quizás quiere humanizarla o tal vez no quiere que simplemente la inteligencia artificial sea manipulada por el hombre y bueno, tenga un sesgo, ¿no? Diferente hacia la humanidad. Totalmente, y cada vez que hablamos de esto también tenemos nuestro panel de expertos y hoy no es la excepción. Víctor Niebla, ingeniero en sistemas y especialista en inteligencia artificial, se encuentra con nosotros y también José Alejo Benítez, que yo creo que ya todo el mundo te conoce porque siempre estás a pata de cañón cuando de estos temas se va a hablar. Bienvenidos a La Tisana y bueno, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muchas gracias. A ver, hablemos de esto, ¿no? Justamente algunos días atrás surge esta encíclica que fue dada por el Papa recientemente y hay que recordar muchos aspectos que quizás podrían ayudarnos a entender, incluso hasta porque creo que lo hablábamos el año pasado, su nombre, ¿no? Pudiésemos irnos un poco para conversar un poco del tema de la revolución industrial que vivimos en el siglo XIX y cómo podemos eso traerlo a hoy en día con la inteligencia artificial y la religión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la Iglesia ahorita está en la palestra pública, en la opinión, porque el Papa efectivamente, León XIV, ya firmó y autorizó para su publicación la encíclica Humanitas, Magnifica Humanitas, que significa Magnífica Humanidad, donde efectivamente trata sobre el tema de la inteligencia artificial. Como decimos en el aire, no busca satanizarla ni tampoco desarmarla, sino justamente darle un valor humanitario, o sea, es decir, un valor humano. El Papa León XIV dice que los algoritmos no pueden amar, no pueden reconciliar y tampoco pueden sanar heridas, pero sí sirve para comunicar a las personas de distintas religiones y, por supuesto, lenguas. ¿Qué quiere decir el Papa León XIV con esto? Que, por supuesto, hay que defender la dignidad humana a través de la inteligencia artificial. Hace 135 años se publicaba la encíclica Rerum Novarum, la renovación de las cosas, donde efectivamente León XIII, el predecesor de San Pedro, hablaba un poco de esta industrialización, defendía a la humanidad a través del capitalismo y, por supuesto, cómo eran explotados con 16 horas de trabajo, 14 horas, el salario era súper bajo. Entonces, él venía a decirle a la humanidad que por encima del trabajo, por encima de la explotación, está efectivamente la persona humana, una persona que siente, que ama y que, por supuesto, padece dificultades. Ahora estamos en la era digital donde se puede, si se quiere un poco la inteligencia artificial, de hecho lo hemos visto en algunos países, puede quitarle el trabajo a muchas personas. Entonces el Papa viene a decir, no, por encima de la inteligencia artificial está la persona humana como una persona que siente, que quiere y que ama, y viene a darle ese sentido, si se quiere, humanitario de la humanidad y religioso, por supuesto, defendiéndola por encima de estos avances tecnológicos. Claro, investigando un poco y metiéndome en varios foros, también en comentarios de redes sociales para saber, ¿no?, qué opinaba la gente al respecto. Hay muchos que dicen que será que la Iglesia tiene miedo que a través de la inteligencia artificial salga información que tal vez no han querido revelar al público, porque recordemos que la inteligencia artificial pues tiene acceso a lo que escribamos, a lo que opinamos, incluso a ciertos documentos que alguien pudiese subir sin autorización. ¿Puede ser esto posible? Claro, el tema de la inteligencia artificial es que causa muchos problemas al unísono porque, claro, puede suplantar el área económica, también el área laboral, el área humana, el área religiosa, está atacando básicamente por todos lados al mismo tiempo. Entonces, claro, el Papa emite este comunicado para formalizar la postura de la Iglesia frente a este tema tan, vamos a llamarlo, muy importante pues, en el contexto histórico. Claro, en el contexto de la inteligencia artificial y la religión, es el tema de que, claro, como la inteligencia artificial es un modelo de la mente humana, está el problema de que puede responder como un humano, está entrenado como un humano, puede pensar como un humano, puede dar la apariencia que está pensando como un humano. Claro. Entonces muchas personas están recurriendo a estas herramientas, aparte de psicólogo, como una guía espiritual. Entonces probablemente van a dejar de ir a la iglesia, que es un recurso espiritual de sanación, y van a empezar a usar estas herramientas como no deberían usarse en un principio para lo que realmente se crearon, como un englomerador de conocimiento de la humanidad, ¿no? Claro, entonces tenemos estas consecuencias a largo plazo que tienen ecos de la revolución industrial, de que, claro, en su momento era un reemplazo de la obra de mano, de la obra física, pero ahora está reemplazando la psicología humana.
está reemplazando la mentalidad, la creatividad, está reemplazando lo que es ser humano Y como creo tal. que hay algo más grave que a lo mejor es lo que la iglesia no quiere, y es el debatir, el filosofar con la IA. Yo lo he hecho y he debatido pues ciertos temas sobre el humano, sobre Dios, sobre la existencia de una inteligencia creadora, si es el universo, si es Dios quien creó a Dios, si Él creó al universo. Y la IA realmente debate de una forma muy objetiva, no debate defendiendo a una religión o a la Iglesia Católica, y realmente puede desilusionar a muchos de los que son afectos a una religión. Que justamente por ahí me imagino que te habrás topado en estos foros con distintos comentarios de personas que decían que quizás la Iglesia Católica en este caso se está refiriendo como de manera muy entre comillas satanizando la inteligencia artificial por temor a perder feligreses. Pero sinceramente yo, Teresa Bulling, no creo que sea el caso, sino más bien es como un llamado de atención a que la gente siga reflexionando, siga utilizando la mente y tenga la misma capacidad de análisis que muchas veces gracias a la tecnología hemos visto que poco a poco se pierde. Lo que sucede con este tema es que la iglesia siempre, en cualquier índole económica, social, política y tecnológica, va a defender la figura de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Efectivamente, aunque la tecnología ha avanzado mucho con la inteligencia artificial no es humana. Y por supuesto no puede suplantar a la inteligencia humana que viene de la ciencia de Dios. La Iglesia Católica en uno de sus apartados confía en que el Espíritu Santo da el don de ciencia a la humanidad y efectivamente todas las creaciones que hemos visto en el universo son producto del ser humano. Y se preocupa porque una máquina, un robot, reemplace a una persona que tiene necesidades económicas y que por supuesto con ese trabajo va a llevar el pan de cada día a su casa. O como decía aquí nuestro amigo, también que desde el punto de vista espiritual o psicológico las personas acudan a un robot, a una máquina que no puede acompañar desde ese punto de vista que a una persona humana que por supuesto piensa, reacciona y actúa. Entonces creo que siempre la Iglesia Católica va a cuidar la dignidad humana, va a prevalecer la razón. Y también hay un tema muy importante detrás de escenas, que la inteligencia artificial está siendo promovida por algo llamado los tecnócratas. Exacto. Y también un nicho más pequeño de los tecnócratas que se llama los aceleracionistas. Estas personas ven a la tecnología como una ruta para la iluminación. O sea, es como una brecha religiosa engranada en la tecnología como tal. Entonces ahora hay como una especie de pelea entre estos dos campos espirituales y tecnológicos al mismo tiempo. Bueno, Y yo también- pienso que no debe haber una pelea, y Sí. esto me lo dirán, porque una cosa es la fe o la creencia que tengamos en una deidad, y otra es que pues la tecnología responda a todo lo que queramos e incluso de alguna manera nos acompañes. Pero sabes que sí ajá. tenemos que hablar, y ahorita que decías el tema de la pelea y que nuestros invitados también toman ese, hay que resaltar y rescatar algunas de las palabras que el Papa León XIV mencionaba, ¿no? Cuando existe todo este planteamiento del discurso, él mencionaba palabras como la guerra, como la esclavitud, entonces creo que nos Es lo que iba a podríamos por ahí comentar también. justamente, que el Papa advierte en esta encíclica que se puede dar una guerra fría, es decir, una guerra de Correcto. pensamientos ideológicos y sobre todo desde el punto de vista tecnológico, donde los más poderosos puedan humillar a los más débiles, y él advertía de este peligro. Y siempre él ha insistido en su pontificado de una guerra desarmante. Es Totalmente. decir, que la inteligencia artificial puede también utilizar armas tecnológicas para crear conflictos entre países. Es que, bueno, de hecho, León XIV es conocido como el Papa de la Paz, porque en el escaso año que tiene estando en este puesto de Papa, se ha referido a la guerra en distintas oportunidades, y justamente él también hace referencia a cuando hablamos de esclavitud y guerra, pero no de la manera en la que la pensamos, sino como un llamado de atención, utilizando estas palabras que son fuertes, y él lo acepta, porque cree que podemos encontrarnos en una guerra quizás incluso personal entre nosotros y el algoritmo, mejor dicho. Y también hacía referencia de repente a las comunidades en África, Exacto. personas que no tienen acceso a Internet. Y no tenemos que irnos muy lejos. Muchas personas en nuestro país de repente, dependiendo del De la sector, zona. no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿qué nos está mostrando el algoritmo? ¿Qué quieren las personas con poder, los creadores de estas inteligencias? Que de hecho, entre las personas que estaban al lado del Papa, mientras que él hacía estas declaraciones, se encontraba uno de los directores de las inteligencias artificiales más poderosas en esta oportunidad. Entonces, sí se habla, ¿no? Como de esta guerra que pudiésemos o no tener mientras que navegamos en este océano que aún es incierto, si bien la inteligencia artificial existe desde hace algunos años ya.
Así es, sí. Con respecto a la guerra, claro, el tema es que la última que ha ocurrido, que es el tema de Rusia contra Ucrania, es que se ha visto un avance increíble en lo que es la tecnología que están usando para esta guerra, que son los drones, que es toda esta tecnología que antes no existía, en la última que pasó hace pocos años. Entonces, cuando se empieza a integrar la inteligencia artificial, se da la apariencia, o realmente va a pasar, de que el ser humano va a poder estar quitándosele el poder de decisión sobre qué atacar, sino que se le está dando al algoritmo. Entonces el algoritmo no tiene humanidad, no tiene conciencia de lo que es una pérdida humana, que es eliminar un ejército completo de un solo bombazo. Claro, no Entonces ese poder de moralidad humana es lo que quiere mantener la iglesia, es este poder de limitar los Claro. ataques. Bueno, y pienso que también ya para concluir y para cerrar, la iglesia tiene que hacerse mucho más cercana a los jóvenes, que son quienes dominan la inteligencia artificial, los que nacieron ya con este mundo completamente digitalizado, porque si la iglesia no entiende a los jóvenes simplemente van a buscar a la tecnología, a la IA que los va, entre comillas, a entender mejor. Yo creo simplemente que una inteligencia artificial, hay muchas cosas humanas que ciertamente no puede sustituir, pero no la vamos a poder desarmar, no vamos a poder detenerla. Es algo que ya está entre nosotros y que tenemos que aprender a convivir con ella para bien o para mal. Esperemos que todo sea para bien. Chicos, gracias por acompañarnos, por favor, sus redes sociales. Bueno, gracias a ustedes. Mis redes me pueden encontrar como @JoseAlejo7 en Instagram y en TikTok. Me pueden conseguir como @Víctor Niebla o como @Víctor Director. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos siempre, que este tipo de temas siempre están en el debate y acá en La Tisana los traemos a colación. Hacemos una pausa, ya regresamos.